En unos días llegará a los cines una de las películas del año, Wicked Parte 2, también conocida como Wicked for Good o Wicked por siempre. La segunda parte de la precuela del Mago de Oz promete maravillarnos con su música e historia, y ya muchos dicen que puede competir en varias categorías de la próxima gala de los Oscars. Hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Wicked 2. Espero te guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Primero que nada, ¿de qué trata esta película? 4 años después de los sucesos de la primera entrega, Elphaba Trott, ahora conocida como la bruja mala del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como una fugitiva. Por otro lado, Glinda Upland, ahora conocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras se enfrentan las consecuencias de sus actos, la relación de ambas se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale de Kansas, que cambiará la Tierra de Oz para siempre. 2. Para muchos, la cronología de esta obra en comparación con la del Mago de Oz puede ser confusa. El libro Wicked fue escrito por Gregory Maguire en 1995 y sirve como una precuela del Mago de Oz. Debido al éxito del libro, este se adaptó a un musical y fue un éxito en ventas, colocándose en el top 3 de los musicales con mayores ingresos en la historia de Broadway. La historia de Wicked nos cuenta el punto de vista de Elphaba, la bruja mala del oeste, quien en la universidad forma una amistad con Glinda, la bruja buena del Mago de Oz. Luego, Elphaba es elegida para conocer al poderosísimo mago y junto a Glinda se reúnen con él, pero al llegar se dan cuenta de que el mago es una farsa, y al ver su obsesión porque los animales parlantes del reino de Oz dejen de hablar y se sometan a los humanos, Elphaba se rebela y la convierten en el enemigo público número 1. Finalmente, Glinda es tomada como una figura pública opuesta a Elphaba y ahí termina la primera entrega. Según el actor del mago Jeff Goldblum, en esta adaptación entre los sucesos de la primera y la segunda cinta pasan 4 años y se desarrollarán los eventos del Mago de Oz. En medio de esto veremos el punto de vista de Elphaba y Glinda y cómo todos los eventos del famoso cuento de 1900 repercute en su amistad. 3. Se anunció que Wicked se iba a dividir en 2 películas en abril del 2022 y el compositor de la cinta, Stephen Schwartz, explicó el porqué de esto. Él declaró: "La verdad es que intentamos hacer solo una película, lo que nos obligaba a cortar u omitir cosas que queríamos incluir y que creemos que los fans de la historia apreciarían. Nos resultó muy difícil continuar después de la escena de Defying Gravity. Esa canción está escrita específicamente para bajar el telón y cualquier escena que le siguiera sin una pausa parecería enormemente anticlimática". 4. El reparto de esta cinta incluye actores de la talla de Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marisa Bowdy y Peter Dinklage. 5. Uno de los hombres más importantes de ambas entregas es el ya mencionado Stephen Schwartz. El compositor ya había participado del musical original. Es por eso que cuando ha tenido que añadir música en algunas secciones adicionales ha calzado perfecto. Schwartz tiene mucha experiencia en teatro, pero también ha trabajado en algunos filmes destacados resaltando Pocahontas, El jorobado de Notre Dame, El príncipe de Egipto y el filme Encantada. Sin dudas, es una de las
las claves de que la primera entrega haya resultado tan bien y nos llena de esperanzas de que esta entrega sea igual de buena. 6. Uno de los cambios más llamativos que se pudo ver en el último tráiler es que el personaje de Nessa Rose está volando con sus característicos zapatos rojos. Se ha reportado que, a diferencia de la obra original, el calzado rojizo que recibe de su hermana no hará que camine de forma erguida. Esto para no plasmar una forma de discriminación a las personas con discapacidad. En cambio, en esta adaptación veremos que los zapatos le darán el poder de volar, una especie de simbolismo que busca transmitir el sentimiento de libertad del personaje. 7. A pesar de que tuvimos un vistazo al personaje de Dorothy en los avances del filme, el director Jon M. Chu confirma que no veremos su rostro. Él comentó: "No quería pisotear la idea que el público tiene de Dorothy con esta historia. Al fin y al cabo, esta sigue siendo la aventura de Elphaba y Glinda y Dorothy no es más que una pieza en medio de todo esto". 8. Uno de los personajes más icónicos del filme original del Mago de Oz es el león cobarde. Ya tuvimos un vistazo de este personaje en la primera entrega, cuando Elphaba y Fiyero lo liberan siendo un cachorro. En esta entrega veremos al león ya adulto y si bien será un modelo computarizado, el actor que prestará su voz para el personaje será el nominado al Oscar Colman Domingo, una adición al elenco que sin dudas contribuirá mucho a esta entrega. 9. Uno de los grandes cambios que podemos ver en los avances con respecto a la obra teatral es la inclusión de la boda de Glinda y Fiyero. En la obra, los sucesos que se llevan a cabo en esta escena en realidad suceden en el anuncio de compromiso de la pareja. Este cambio parece estar diseñado para aumentar el drama y acrecentar el conflicto entre ambas protagonistas. 10. Las voces de los actores durante los números musicales se grabaron en directo en el set, esto por insistencia de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Para los que no lo sepan, lo normal es que esto se doble en un estudio. Este trabajo se logró gracias a la colaboración del ganador del Oscar, Simon Hayes, que utilizó una variante de las mismas técnicas de grabación que se implementaron en Los Miserables. 11. Hay dos canciones originales de este filme que no aparecen en la obra teatral. Una de ellas es No Place Like Home, interpretada por Cynthia Erivo. Se espera que sea una canción que refleje la sensación de aislamiento y la lucha de Elphaba mientras es perseguida. Y la otra es The Girl in the Bubble, interpretada por Ariana Grande, y se espera que esta canción ilustre la presión y el conflicto interno de Glinda mientras asume su nuevo papel como Glinda la Buena. 12. Algo que tal vez algunos de ustedes no notaron en la primera entrega fue el cameo de Idina Menzel y Kristen Chenoweth. Para quienes no lo sepan, ambas interpretaron a Elphaba y Glinda en el musical original. El director Jon M. Chu comentó que pensaron en muchas ideas para incluir a ambas actrices. Él declaró: "Pensamos en todo tipo de cosas para incluirla. Christine podría interpretar a la madre de Glinda, o podría ser una de las personas que dice el mago te recibirá ahora. Nunca nos parecía suficiente. Teníamos que darles algo más grande". Al final quedamos en que Idina y Christine interpretaran a las actrices más famosas de Oz. Son glamorosas y la gente las aplaude. Fue divertido jugar con la historia de dos megaestrellas en esta película. 13. Ariana Grande habló sobre el arco de personaje de Glinda en esta película. Ella declaró: "Sufre un evento traumático tras otro y todos ellos la moldean y le impulsan hacia su verdadera bondad, que siempre estuvo allí en silencio, pero para la que ella aún no estaba preparada". 14. En esta película, la versión de la canción La Bruja Malvada del Este tendrá una duración de 3 minutos y 23 segundos, mientras que en la producción teatral, esta canción y el diálogo hablado tiene una duración de aproximadamente 4 minutos y medio. 15. El mensaje Our Wizard Lies, o Nuestro Mago Miente en español, escrito en el cielo por Elphaba, es una referencia al mensaje amenazante Surrender Dorothy, o Ríndete Dorothy en español, escrito en el cielo por la bruja malvada en el filme original del Mago de Oz en 1939. 16. En este punto hablaré sobre la identidad del hombre de hojalata, que para muchos puede ser un spoiler, pero para otros no. Así que si prefieren, pueden pasar al punto 17. En el cuento de Wicked, el hombre de hojalata es el
personaje de Bob Woodsman, el interés amoroso de Nessa Rose. Podemos ver un avance donde el actor Ethan Slater está con el típico traje del personaje, e incluso él mismo ha subido una foto con el traje y el maquillaje puesto. Pero lo más loco de esto es que en la misma presentación del personaje te sugieren que Bob se convertirá en el hombre de hojalata, porque al conocer a Glinda tiene el cuerpo inclinado de la misma forma que lo tenía el mítico personaje. ¿Y tú te diste cuenta de esto? 17. Uno de los más grandes misterios para quienes vieron El Mago de Oz original fue saber cómo ese tornado de Kansas lleva a Dorothy al mundo de Oz. Y bueno, en el tráiler nos muestran que fue Madame Morrible quien crea ese tornado, aunque su intención no fue traer a Dorothy. La hechicera que puede controlar el clima creó ese tornado para lastimar a Nessa Rose, la hermana de Elphaba, con el objetivo de provocar a la protagonista. 18. Esta será la cinta número 16 que dirigirá Jon M. Chu. Entre sus principales trabajos encontramos películas como la saga de Step Up, G.I. Joe el contraataque, Nada es lo que parece 2, In the Heights y la ya conocida primera parte de esta historia. 19. Esta película tendrá una duración de 138 minutos, es decir, 2 horas con 18, siendo más corta que la primera entrega, la cual duró 160 minutos. En conjunto, ambos filmes suman 298 minutos, haciendo que las películas duren 148 minutos más que la producción de Broadway. 20. La segunda parte de esta historia llegará a los cines el 21 de noviembre del 2025, justamente un año después del estreno de la primera entrega. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Wicked 2. Ahora, quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver Wicked 2. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.